Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Israel Winnicki en su sección Por Israel en Voz. ¿Qué tal, Israel? Shalom, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a celebrar dos cuasi centenarios, porque son los 99 años del nacimiento de alguien y los 101 de la muerte de otro, dos personajes importantes en la historia de Israel, ¿no? Exacto. Siempre yo he sentido admiración por aquellas personas que dejan todo de lado por defender sus ideales y que llegan a entregar la vida por esos ideales siempre y cuando sean ideales justos. Lamentablemente en la historia de Israel, y más en la historia del Estado de Israel moderno, tenemos muchos de ellos. Pero hoy me quiero detener en dos. El 1 de marzo de 1920, un grupo árabe ataca el kibutz Tel Hai. En ese ataque mueren 8 judíos, entre ellos un personaje muy singular, Joseph Trumpeldor. ¿Quién era? Fue un activista del sionismo, ayudó a organizar la Legión Judía, trajo inmigrantes judíos, nació en el Cáucaso, en Piatigorsk, Rusia, el 1 de diciembre de 1880. Su padre, Wolf Trumpeldor, era un ex soldado y en su juventud recibió una educación más liberal que la de los judíos de esa zona de residencia. Durante la guerra ruso-japonesa, Trumpeldor fue voluntario en el ejército ruso y en el frente perdió la mano izquierda en combate. Fue capturado por los japoneses y en el campamento de prisioneros donde él estaba, llevó a cabo una tarea entre los otros prisioneros rusos tan grande, como, forzándolos a guardar su apariencia física, por ejemplo, afeitarse, ir con la ropa impecable, realizar ejercicios físicos, mantener el orden. Con eso mantenía alta la moral de los otros prisioneros. Tan es así que cuando fue liberado, se le otorgó un grado de oficial de reserva en el ejército ruso, el ejército del zar. Cosa muy extraña, y fue el único judío al que se le ofreció eso. Es más, hubo oficiales que le dijeron que si él se convertía, podía llegar a ser un general del ejército, pero él se negó. En 1912, él ya era sionista declarado, emigró a la tierra de Israel, que en esa época estaba bajo gobierno otomano, fue agricultor en Migdal y en el kibutz de Gania, y cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, Trumpeldor fue deportado a Egipto por las autoridades turcas. Junto con Jabotinsky, fue el promotor de la creación de la primera unidad militar judía destinada a liberar junto con el ejército británico la tierra de Israel de la presencia otomana, el llamado Cuerpo de Mulateros de Sion. Fue comandante de esta unidad militar durante la batalla de Galípoli. Cuando se dispersó el regimiento, Trumpeldor y Jabotinsky fundaron en Gran Bretaña un segundo regimiento judío con inmigrantes provenientes de Rusia. Luego de la Revolución Rusa, Trumpeldor volvió a su país natal y trató de establecer una legión judía capaz de abrirse camino a Israel. En ese año comenzó a formar la organización juvenil sionista de Halutz, con el objetivo de capacitar a jóvenes judíos en la diáspora para el trabajo y la creación de un Estado judío en Israel. En 1919, Trumpeldor vuelve a Israel
para continuar trabajando como obrero, e instó a los trabajadores a formar una organización obrera unificada. Al peligrar la seguridad en el norte del país, acudió a la Galilea y se estableció en el asentamiento de Tel Hai. Como es sabido, tras la Primera Guerra, el Imperio Otomano fue repartido entre el Reino Unido y Francia a través del Tratado Sykes-Picot. Las zonas otomanas ocupadas por ambas potencias fueron repartidas, como dije, y se asignó la zona meridional del Mediterráneo al Reino Unido, Palestina, Transjordania e Irak, y la zona septentrional, Siria y Líbano, a Francia. Sin embargo, la delimitación no fue aceptada por los franceses en cuanto a la rica zona de la Alta Galilea, que incluía Tel Hai, Metula, Kfar Giladi y Hamra, por lo que empezaron a expoliar a los árabes para que ocuparan todas las áreas que pudieran antes de la aplicación definitiva del tratado. El 1 de marzo de 1920, un grupo de árabes armados atacó Tel Hai, siendo este el primer intento nacionalista árabe de destruir una posición judía en el conflicto árabe-israelí. Trumpeldor encabezó la defensa y rechazó a los atacantes, luego de infligirles muchas bajas, pero en el transcurso de la batalla fue herido de muerte. Sus últimas palabras fueron: no importa, vale la pena morir por nuestra patria. Ein Davar, Tov Labu Be'adar Tzeinu. Y esto se convirtió en un símbolo del pionero combatiente para el movimiento sionista, adoptando esta famosa frase como un ejemplo de autodefensa judía. La fecha de su muerte, según el calendario hebreo, 11 de Adar, es un día de duelo oficial en el Estado de Israel. La figura de Trumpeldor es considerado como un héroe nacional en el moderno Israel. La tumba de él es un león de piedra que mira hacia el valle y está la inscripción Ein Davar Tov Lamut Be'artzeinu al pie. Una vez Trumpeldor, en una conversación con Jabotinsky en Gran Bretaña, expresa en resumidas cuentas la ideología sionista. Tenemos que formar una generación de judíos sin intereses egoístas, sin hábitos, una simple barra de hierro, flexible pero de hierro, un metal al que se le pueda pedir todo lo que se necesita para la maquinaria nacional. Falta una rueda, soy una rueda. Faltan clavos, tornillos, una rueda que impulsa, tómenme a mí. Falta cavar la tierra, yo cavo. Falta disparar, soy un soldado. Policías, médicos, abogados, maestras, bomberos, por favor, yo puedo todo. Solo el concepto puro del servicio, dispuesto a todo, sin estar relacionado con nada. Sé solamente un principio. Construir. Sea el recuerdo de Joseph Trumpeldor, para bendición, y su actuación un ejemplo para las nuevas generaciones de Israel. Eso respecto al primero de los personajes, que se conmemora 101 años de su muerte, y ahora vamos al otro, del cual recordamos su nacimiento hace 99 años, ¿no? Exacto. Estamos hablando de alguien cuya vida fue solo lucha por la Medina. Estoy hablando de Yitzhak Rabin, que nació el 1 de marzo de 1922 en Jerusalén y que lamentablemente fue asesinado por un fanático el 4 de noviembre de 1995. Desde joven fue un combatiente. Sus padres fueron pioneros de la tercera Aliyá. Nehemia Rubichov, su padre, había nacido en una pequeña ciudad ucraniana en 1886. A los 18 años
el padre emigró a los Estados Unidos, donde se unió al partido de Poalei Zion y modificó su apellido a Rabin. En 1917 llegó a Palestina con los voluntarios de la Akdut Ivri, la Legión Judía, determinados para sentarse en Eretz Israel, la tierra de Israel. La madre de Yitzhak, Rosa Cohen, había nacido en 1890 en Mogilov, en Bielorrusia. El abuelo materno era rabino que se oponía al movimiento sionista y envió a la madre a una escuela secundaria cristiana para señoritas en Homel, permitiéndole adquirir una amplia educación general. Los padres se conocieron en Israel y de ellos nació, como dije, Yitzhak Rabin. A los 7 años, en 1929, Rabin fue testigo de cómo 135 judíos eran asesinados en ciudades y asentamientos a manos de vándalos árabes durante la matanza de Hebrón. En 1936 comenzó otra ola de rebelión contra los asentamientos judíos que continuó durante 3 años. Durante aquel periodo fueron asesinados 630 judíos y sus posesiones incendiadas. Esa sensación de pequeños asentamientos en continua lucha por su supervivencia lo acompañó por muchos años. En su juventud estudió y se graduó en la Escuela Agrícola Kaduri del Galil, a los pies del monte Tabor. Su sueño era viajar a los Estados Unidos para estudiar ingeniería en sistemas de riego para poder así resolver uno de los grandes problemas de Israel. Pero en lugar de eso, en 1941 entró a formar parte de la Haganah, el ejército clandestino hebreo durante los primeros años del mandato británico de Palestina, y especialmente en el Palmaj. Durante el 29 de junio fue arrestado, de 1946, fue arrestado por las autoridades británicas por ser activista del Palmaj. Recordemos que los británicos utilizaron al Palmaj durante la guerra para operaciones detrás de las líneas enemigas, pero después de la guerra comenzaron a arrestar a los combatientes del Palmaj. En el 1946, Rabin estaba ocupado en la alía ilegal que los británicos, porque los británicos habían prohibido la alía de judíos a la tierra de Israel. Y Rabin fue arrestado justamente por ese motivo. Hay una anécdota. Muchos años después, Rabin fue enviado a estudiar en la Escuela Militar de Sandhurst, en Gran Bretaña, y su asombro fue muy grande cuando descubrió que su oficial instructor era el mismo que lo había arrestado en 1946. A los que fueron encarcelados y los envió al campamento de Atlit, cerca de Haifa, y luego serían transportados a un campo de concentración en Chipre. Pero una fuga militar comandada por Rabin, se liberaron a todos los que estaban prisioneros ahí. Rabin fue el primero en ingresar y el último en salir. Sobre este rescate de Olim comentó Rabin: coloqué un niño sobre mis hombros y tuve una extraña sensación. Llevar conmigo a un niño judío, choqueado, paralizado por el miedo, un niño del Holocausto. Rápidamente fue ascendiendo, comandó el regimiento Arel durante la Guerra de Liberación, entre otras batallas en las que participó está la batalla de Latrun, donde tuvo bajo sus órdenes a otra gran figura de la historia de Israel, a Arik Sharon. Estuvo bajo las órdenes de Rabin. Fue ascendiendo a nivel militar
llegó a comandante del ejército durante la guerra de los 6 días, era comandante en jefe. Él fue el que planificó, junto con Dayan Uzinarkis, esa guerra y la llevó al triunfo. Estoy haciendo un breve raconto de la vida de Rabin. Uh-huh. Él fue también como embajador en Estados Unidos, fue primer ministro y como primer ministro fue el que dio la orden para que se realizara el rescate de Entebbe. Ahora bien, Rabin también fue un soñador. Había sido hombre de guerra, militar, pero él soñaba con la paz. Y eso lo llevó a firmar los acuerdos de Oslo con alguien a quien él odiaba, realmente lo odiaba. Me refiero a Yasser Arafat, pero había que hacerlo. Estaba primero la paz. Se firmaron los acuerdos que los palestinos nunca respetaron. Y por fin, en ese maldito día, y perdón mi expresión, del año 1995, un fanático, Yigal Amir, destruyó el sueño de paz de Rabin. Que también su recuerdo sea para bendición y que su ejemplo también sirva para las nuevas generaciones de Israel. Realmente un homenaje merecido y emotivo para estas dos figuras que justamente hoy en día quizás son bandera de posturas políticas diferentes, ¿no? Pero que en definitiva los dos fueron capaces de comprometerse hasta el punto de arriesgar su vida por lo que ellos creían. Exacto, dar su vida por el pueblo judío, por el Estado judío y por nuestra libertad. Quiero agregar algo interesante. El nombre Betar, que es el movimiento fundado por Jabotinsky, ¿por qué se llama Betar? Muchos creen que es por la fortaleza de Betar, el último baluarte. No, la palabra Beitar, que es así, Beitar es Brit Yosef Trumpeldor, el pacto de Yosef Trumpeldor. Eso es Beitar. Uh-huh. Muy bien, pues con estas palabras, este homenaje, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por atendernos, Israel Winnicki, desde Israel. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere.